empezar la predicación de hoy y como estaba comentando, como es la última predicación de este año, pues he estado pensando a ver el tema que podíamos elegir para edificarnos mutuamente, ¿no? Y agradecer al Señor por este año que ya está terminando. Y llegaba a la conclusión de que la mejor noticia que podíamos tener y la mejor predicación es justamente lo que ponemos nosotros aquí. Predicamos a Cristo. Y entonces lo que hoy vamos a intentar hacer es continuar con la serie de predicaciones acerca del Evangelio de Marcos, que esta es la segunda. Y qué mejor noticia que tratar de presentar al Mesías, al Salvador prometido, que todos estaban esperando en su tiempo, pero que muy poquitos reconocieron que Jesús era el Señor, que Jesús era Dios. Entonces Marcos nos presenta a la persona del Señor Jesucristo, y es curioso porque Marcos empieza, bueno, sabéis que hubo un tiempo de silencio en el que el Señor no habló por medio de su palabra durante 400 años aproximadamente después de los profetas, y luego irrumpe el Evangelio de Marcos, porque aunque en la palabra del Señor esté en el orden Mateo primero, pero parece ser que fue Marcos el primero en escribirse, ¿no? Entonces, después de esos 400 años de silencio, que fue mucho tiempo, irrumpe el Señor con su Evangelio, y lo hace por medio de un personaje extraño. Estoy hablando de Juan el Bautista. El Evangelio de Marcos no empieza con el nacimiento del Señor Jesús, como lo hace otro evangelio, empieza con el testimonio, preparando el camino, arrepentido, porque se acerca el reino de Dios, se acerca. Y ese precisamente es como el Señor quiso que después de ese tiempo de silencio, después de los profetas, pues llegara alguien a presentar a que iban a hacer un niño, y que ese niño iban a hacer de una virgen, como se había profetizado muchísimos años antes, y que él sería el Mesías, ¿no? Que era necesario que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, ¿no? Para que el reino de Dios se acercara. Entonces, me gusta mucho el Evangelio de Marcos, me ha edificado muchísimo, quizás sea una de las cosas más edificantes para mí personalmente, el estudiar Marcos, ¿no? Y también me llama la atención porque Marcos era un personaje. Vamos a hacer un poquito de introducción, hablar un poco de este Juan Marcos, ¿no? De este Marcos. No era un personaje, digamos, un líder nato, ¿no? No, era... tampoco Juan el Bautista, como empieza él con su evangelio, era un personaje, digamos, conocido, sino que surgió, lo puso el Señor para que fuera el que preparara el camino, que informara de quién iba a venir, ¿no? Pues Marcos no era un líder nato. Es más, cuando él escribió el Evangelio de Marcos, lo hizo dirigido por Pedro. Fue Pedro quien dirigió el Evangelio, pero luego quiso el Señor que fuera Marcos el que pusiera el nombre al Evangelio, ¿no? Se podía haber llamado el Evangelio de Pedro, pero no, se llama el Evangelio de Marcos. Y es que es muy importante el liderazgo en la Iglesia, por supuesto, pero cuán importante es personas como Marcos, ¿no? Que están detrás, que están en el anonimato muchas veces, en silencio, y que hacen una labor importantísima, ¿no? Eso le pasó a Juan Marcos. De Juan Marcos aprendemos muchísimo, del autor de este Evangelio. Aprendemos mucho, ¿no? Yo me identifico mucho con él porque se equivocaba, cometía errores, pero supo restaurar, por ejemplo, cuando tuvo el problema con su tío, con Bernabé y con Pablo, ¿no? En el primer viaje misionero, supo restaurar esa relación, ¿no? de hermandad, ¿no? Y igual a ellos, igual Pablo y Bernabé, ¿no? Pablo, en los últimos días de su vida, le dijo a Timoteo, que lo acompañaba: tráeme a Marcos para que esté conmigo. Tenía un deseo de estar con él, ¿no? Se había restaurado
la relación entre ellos. Entonces es un personaje que me llama mucho la atención y le doy gracias al Señor por él. Y quería compartirlo, hablar algunas cosas de él para después introducirnos ya en lo que es el Evangelio en sí de Marcos, ¿no? Bueno, pues el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús, al Señor Jesucristo, en medio de una ciudad, de una región donde estaba invadida por los romanos, y nos presenta al siervo sufriente. Nos lo presenta como el siervo de Dios que vino a sufrir y a pagar por nosotros, ¿no? En medio de un contraste, ¿no? Porque allí estaban el Imperio Romano dominando y vino él no con poderío como estaba el Imperio Romano, sino vino como un siervo sufriente, en humildad. Y era un contraste, ¿no? Porque el Señor eligió la humildad para venir a este mundo. Y de lo que más habla el Evangelio de Marcos, y digamos que resalta, es el poder y la perfección de Jesús como Hijo de Dios. Sin embargo, Él no vino con ese poderío en contraste con lo que allí había, ¿no? Porque, como dijimos la vez anterior, está dirigido especialmente este Evangelio a los romanos, a los no judíos. Entonces, diciéndole, yo que soy el dueño de todo, que tengo todo el poder, he venido aquí en humildad, no como vosotros, ¿no? Y sabemos que fue dirigido por Pedro, ¿no? El Evangelio, que estaba basado digamos, en lo que había visto de él, de su tío Bernabé y de Pablo. Entonces, otra cosa que vemos de Marcos y que me gusta destacar también es que él supo acercarse y rodearse de gente fiel al Señor, de siervos de Dios, comprometidos con el Señor, y aprender de ellos. Desde muy joven, Marcos había visto, había oído el Evangelio, se había criado con la palabra del Señor. En su casa había un centro de reunión. Antes se reunían los cristianos en las casas y su casa precisamente era una de esas casas donde se reunían los hermanos a orar, ¿no? Entonces él, desde muy pequeño, había visto todo, había conocido el Evangelio y había tenido contacto con todos los creyentes, los apóstoles y todos los de su tiempo, ¿no? Tenía una buena disposición para servir al Señor. Esa es otra característica de Marcos, ¿no? Tenía una buena disposición, porque siendo joven, cuando Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé le propusieron que lo acompañara para el primer viaje misionero, él no dudó y se fue con ellos. No era un viaje de placer, el viaje que hicieron de muchas ciudades salían maltratados, apedreados, encarcelados injustamente por causa del Evangelio. Y Marcos era joven, sin embargo no dudó en acompañar a su tío y a Pablo a ese viaje, ¿no? A Bernabé y a Pablo. Luego después, como he dicho, sabemos que hubo un desacuerdo entre ellos, pero lo importante es que supieron reconciliarse. ¿Quién no tiene un desacuerdo con un hermano? Yo pienso de una manera, tú piensas de otra, y puede surgir un desacuerdo, ¿no? Pero no darle lugar al diablo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que sepamos reconciliarnos y perdonarnos, ¿no? Como en este caso aprendemos de Pablo, de Bernabé y de Marcos, ¿no? Y fue restaurada su relación, ellos fueron restaurados, y es que aprendíamos también que nuestro carácter, nuestra timidez, porque era un chico joven, tímido, Marcos, no puede ser o no debe de ser un impedimento para que sirvamos al Señor. Ya he dicho al principio que el Señor escogió, podía haber puesto a Pedro porque fue, digamos, quien dirigió
el Evangelio, pero puso a Marcos. El Señor quiso que fuera Marcos. Y el Señor es que coge a personas sencillas, como cada uno de nosotros, ¿no? Con todas nuestras limitaciones y con todas nuestras inseguridades, y hace cosas maravillosas si tenemos buena disposición para el Señor, ¿no? No tenemos que ser líderes, no tenemos que ser... El Señor sabe de nuestra disposición y nos capacita para nuestros dones, ¿no? Si el Señor nos da un don, pues sabe el que nos capacita para que lo pongamos en obra. No podemos decir, no, Señor, yo soy tímido, yo no sé, yo no puedo, yo no he estudiado, miles de excusas que le ponemos al Señor, ¿no? Y aquí vemos que Marcos no puso ninguna excusa, no le puso ninguna excusa al Señor. Tuvo disposición para irse con Pablo y con Bernabé a donde el Señor y el Espíritu Santo los guiara a predicar la palabra, ¿no? Y como he dicho, que el Espíritu Santo elige a hombres y mujeres imperfectos, limitados, para grandes cosas dentro de su iglesia, ¿no? Pues bien, ahora vamos a desarrollar un poquito el tema del Evangelio en sí. Hemos conocido un poco a Marcos, cómo era, y el Evangelio nos da muchísimas respuestas y hace mucho hincapié, el Evangelio de Marcos, en que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, pero es que Jesucristo es Dios. Y hace hincapié, ya lo veremos a lo largo del estudio de este Evangelio, como el Señor quiere decirnos que no es un Dios, que es Dios. Y nos da la respuesta a tres preguntas claves que podíamos hacernos cada uno de nosotros. Una es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este personaje, entre comillas, que cambió la historia? Luego, ¿por qué se hizo hombre y vino a este mundo? ¿Y qué exige Jesús de los que quieren seguirlo? Esas son tres preguntas claves que nos responde el Evangelio. Y seguimos mirando cosas del Evangelio, y hemos dicho que se escribió para personas que no eran judías, que se escribió para romanos. Y bueno, esto lo decimos porque cuando estudiamos el Evangelio encontramos muchos detalles en los que sabemos que, por ejemplo, se usaban muchas palabras en latín cuando se escribió este Evangelio. Y un detalle más concreto es que a lo largo del Evangelio habla mucho y da una explicación muy detallada de lo que eran las costumbres judías, ¿no? Lo detalla muy bien. Si fuera dirigido expresamente a judíos no haría falta eso, ¿no? Porque se conocían. Como iba dirigido a los romanos, nos da detalles que a nosotros también nos viene bien para que entendamos algunos pasajes, ¿no? Luego más adelante, quizás en otra predicación, también haremos una pequeña explicación, aunque me imagino que lo sabéis, de lo que son porque se nombra mucho en este Evangelio, de lo que son los escribas, los fariseos, los saduceos, los publicanos, porque también nos sirve para entender algunos pasajes el saber qué función tenían cada uno dentro del organigrama romano en esa ciudad, ¿no? Y se escribió con el propósito, pues como todos los evangelios, ¿no? ¿Para qué se escribieron los evangelios? ¿Cuál fue el propósito? Pues para que las próximas generaciones conocieran la historia real del Señor Jesucristo. Porque si esto se hubiera hecho por medio de boca a boca, comunicado, pues realmente hubiera habido deficiencias y errores al traducirlo y al contarlo, ¿no? Pero cuando algo se deja escrito, pues ya ahí no puede haber error a cambio, ¿no? Aunque el Señor Jesús no escribió ningún libro, pues todo su ministerio y su vida fue atesorado por los que fueron testigos presenciales. Como dice Lucas, vamos a leerlo, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, Lucas 1 del 1 al 4. Dice el Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gente que ha estado presente y cuenta lo que vio y lo deja por escrito, inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la razón principal por la que se escriben los evangelios, los 4, también el de Marcos, ¿no? Otra de las razones y de los propósitos que tenía el Señor, o que tiene la palabra para escribir este evangelio, era de formar a los cristianos para que sepamos dar testimonio de nuestra fe. Como dice Primera de Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre para todo aquel que nos demande señal de la esperanza que hay en nosotros. El Señor quiere que estemos preparados. El Evangelio de Marcos nos prepara, hermanos. El estudio de Marcos nos ayuda a muchas cosas, pero nos prepara para dar un testimonio claro de nuestra fe, claro y concreto, sin muchas palabras raras, ¿no? Con concreción. También nos ayuda el Evangelio a conocer al Señor Jesús y su ministerio. Porque, como decía Job, ¿no? A Jehová, a Dios Padre, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, Señor. Nos ayuda a tener una fe firme. Nos ayuda a edificar a la Iglesia en el fundamento correcto. Nos ayuda a dar un testimonio claro del plan de salvación del Señor. El estudio de Marcos nos ayuda a todo eso, ¿no? Y nos da seguridad de salvación también. Nos hace estar seguros de que la salvación ha sido ganada por Cristo, por tanto no se pierde. Y nos ayuda y nos anima a hacer frente a las duras pruebas por las que antes o después pasaremos. Porque el Señor nos lo avisa, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién es Jesús? Es una de las preguntas que contesta el Evangelio, ¿no? ¿Quién es este hombre que cambió la historia? Pues a lo largo de todo el Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesús como con dominio absoluto ante cualquier situación que se le presentara, a cualquier situación que él se enfrentara. Y es curioso, ¿no? Porque vemos una persona humilde, siervo, sufriente. Sin embargo, a lo largo de su ministerio vemos que tuvo poder absoluto sobre todo. Que no era un hombre cualquiera, que no era un hombre normal, aunque era hombre y era Dios. Y algunos ejemplos los tenemos ya desde el primer capítulo de Marcos, ¿no? En el primer capítulo de Marcos, versículos 21 y 22, Loida, si quieres, a ver si puedes ponerlo. Primer capítulo 1 de Marcos, 21 y 22. El Señor sorprendió a todos en la sinagoga en Capernaum por su autoridad y poder que tenía en la enseñanza. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y quiénes los escribas? Los escribas eran los que traducían la ley, los que enseñaban la ley, los que las transmitían, los que conocían la ley, los entendidos, los expertos de la ley. Y dice que enseñaban con autoridad y se admiraban de su doctrina. Tenía poder sobre la enseñanza. Y en muchas ocasiones los líderes religiosos lo buscaban y le hacían preguntas comprometidas de la palabra, de la ley, de los profetas, del Antiguo Testamento. Pero las preguntas que le hacían eran, no sé si a vosotros ha pasado en alguna ocasión que alguien os haya hecho alguna pregunta para pillarnos, ¿no? En un fallo, en un error. Al Señor se la hacían y le hacían preguntas acerca del ayuno, acerca del diezmo, de pagar el impuesto a César,
del adulterio, del divorcio, todas eran preguntas comprometidas que podían ponerlo en un aprieto al Señor, ¿no? Y pillarlo en un fallo, ¿no? Cuando le dijeron, ¿qué dices tú? ¿Damos al César o no damos? ¿Tú qué dices? Venga, dilo, que te vamos a pillar ahora mismo. Porque nosotros conocemos la ley, decían los fariseos. Nosotros conocemos la ley, pero conocemos literalmente la ley. Bueno, pues cuando el Señor contestaba, en todas ellas, en todas las contestaciones, en todas sus respuestas, daba la respuesta correcta, por supuesto, y los callaba. Yo no daba lugar a ninguna otra interpretación por parte de los escribas y de los fariseos, ¿no? De los conocedores de la palabra del Señor. Como cuando encontraron a la mujer en adulterio, ¿no? Infraganti. Y el Señor, ellos querían apedrearla porque la ley decía que tenían que lapidarla, ¿no? Pero el Señor le dijo, bueno, pues que el que esté libre de pecado de todos vosotros, que sea el primero en tirar la piedra. Y se fueron yendo uno a uno, desde los más viejos, dice la palabra del Señor, dice ese detalle, desde los más viejos primero, después los más jóvenes, ¿no? Ya los más viejos tenían más pecados porque habían vivido más tiempo, ¿no? Pero la verdad es que el Señor tenía un poder y un conocimiento absoluto como Dios, ¿no? En el capítulo 1 también, los versículos 12 y 13, estamos viendo cómo el Señor tenía poder sobre la enseñanza, sobre la escritura. Ahora el Señor tiene poder sobre Satanás y su ejército de maldad. Ni Satanás ni ninguno de sus ejércitos podía hacerle frente. Y con su astucia lo tentaron al Señor Jesús justo cuando iba a empezar su ministerio. No había empezado todavía. Y Satanás lo tentó, claro. Sabía en qué momento podía tentarlo. El Señor no cayó, por supuesto, no pecó. A lo largo de toda su vida no pecó. Pero Satanás sabía cuándo tentarlo, porque si en ese momento cae, ya no es válido para su ministerio, ya no es válido para morir en la cruz y pagar por nosotros. Sin embargo, el Señor fue santo 3 veces y no pecó, ¿no? En el capítulo 1 de Marcos también, los versículos del 32 al 34, si veis, los enfermos lo buscaban y ninguno de ellos se fue sin ser curado. Con solo tocarlo, con unas palabras, desaparecían las enfermedades. Tenía poder también sobre las enfermedades. Enfermedades que el hombre no podía hacer nada para curarlas. Sin embargo, el Señor le traían ciegos, paralíticos, mudos, toda clase de enfermedades que Él curaba, ¿no? Y tenía autoridad absoluta también sobre la naturaleza. No solamente sobre la palabra, sobre el Satanás, sobre las enfermedades, tenía poder sobre los fenómenos de la naturaleza, porque algunos de sus discípulos, que eran marineros, expertos, conocían muy bien, decían entre ellos, pero bueno, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este que está con nosotros? Que le dice al viento que se calle y se calla, y al mar que se pare y se para. Pero en una ocasión, el capítulo 2, versículo 5 de Marcos, los dejó a todos los que estaban allí perplejos, porque esperaban una cosa y el Señor hizo otra, ¿no? En una ocasión le dijo a un paralítico que le habían introducido para que el Señor lo curara, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro, eso ya a los que estaban allí, a los entendidos, a los fariseos, decían entre sí, pero bueno, ¿cómo que tus pecados te son perdonados? Si los pecados solo los puede perdonar Dios. No hay nadie que pueda perdonar pecados, solamente Dios. Claro, dirían entre ellos, como no puede curarlo, que eso si lo cura sí se ve, porque este es paralítico de siempre, pues le dice eso, que tus pecados te son perdonados, eso nosotros no lo vamos a ver porque no se ve, ¿no? Y le decían, blasfemias dices, está diciendo blasfemias porque solo Dios cura pecado. Y es verdad, es lógico, solo Dios cura pecado. Pero es que el Señor Jesús, en este versículo, tus pecados te son perdonados, estaba diciendo que Él era el Mesías, pero que Él era Dios también. Y puedo perdonar pecados.
Eso era una locura para los fariseos, para la gente religiosa de su tiempo, del Señor, ¿no? Eso es una locura absoluta, por eso no lo reconocieron. Y luego más adelante, cuando ya lleguemos a este capítulo, demostró con hechos que realmente podía curarlo, que lo que estaban pensando, puedo curarlo, pero también puedo perdonar sus pecados. Y le demostró con hechos y le dijo al paralítico que se levantara, en los versículos 11 y 12 del capítulo 2, que se levantara y que se fuera a su casa. Y lo hizo, lo curó. El hombre dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero nosotros sabemos y vemos que el Señor venció a la muerte y que el Señor tiene poder también sobre la muerte, ¿no? Durante su ministerio, ¿a cuánta gente resucitó el Señor? Resucitó a varias personas. En el Evangelio de Marcos nos nombra una resurrección, además de la suya, ¿no? De la de nuestro Señor. En Marcos 5, 35 al 43 nos cuenta el caso de la hija de Jairo, cómo resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Dice que estaba dormida y la resucitó. En el capítulo 5, los versículos 35 al 43. Pero sabemos también, nosotros sabemos también que el Señor resucitó a su amigo Lázaro, al hermano de Marta y de María, de los de Betania, su amigo, donde él iba allí a su casa y estaba con ellos y hacía como un retiro espiritual con ellos, eran sus amigos, y lo resucitó después de 4 días muerto. También este Jesús tenía poder sobre la muerte, ¿no? Y sabemos que venció a la muerte en la cruz y a los 3 días resucitó. Con todo esto, Marcos, el Evangelio de Marcos nos demuestra que no ha habido ningún hombre que se pueda comparar a Jesús. Hay muchísima gente y muchas religiones que comparan a Jesús con cualquier otro personaje, ¿no? Pero la diferencia está en que Jesús resucitó, en que el Señor resucitó y venció a la muerte y al pecado y a Satanás, en obediencia a su Padre, ¿no? Y el Evangelio de Marcos nos da suficiente información para que nosotros mismos nos hagamos esa pregunta. El Señor quiere que en el capítulo 8, versículo 29 de Marcos, 8:29, el Señor le pregunta a sus discípulos: oye, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor quiere que cada uno de nosotros nos hagamos esa pregunta, que cada persona se haga esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? Para mí. Es un personaje, si le preguntas a la gente, pues te van a dar muchísimas versiones. Un filósofo, un personaje tal, pero el Señor quiere que lleguemos a la conclusión que llegó Pedro aquí cuando le hizo esta pregunta, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fue el impulsivo Pedro, el que dirigió este evangelio, el que hizo la respuesta, que el Señor estaba esperando desde hacía tiempo, iba con ellos y todavía no se habían dado cuenta que el que estaba con ellos era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Aunque no se podían ni imaginar cómo iba a morir. Ellos pensaban que iba a ser iba a estar de forma espectacular, iba a reinar, lo iba a colocar a cada uno y no se podían imaginar, todavía no sabían. Por eso el Señor, a lo largo de su ministerio, les dice muchas veces: pues es necesario que sufra mucho y que vaya a la cruz. Y ellos no lo entendían todavía, ¿no? Pero el Señor quiere que nos hagamos esa pregunta cada uno, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? Y esa misma idea se repite a lo largo del Evangelio, ¿no? De todo el Evangelio, ¿no? Pero ¿por qué se hizo hombre? ¿Por qué vino a este mundo? También nos da la respuesta clara, concreta, en Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No, aquí hay un imperio que ha colonizado esto, pero yo soy el Todopoderoso, pero no he venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la respuesta. Cuando los fariseos y los escribas oían esto, pues se sentirían ofendidos.
ellos se tenían por buenos, o por lo menos no tan malos como los publicanos, ¿no? Los publicanos eran los traidores, no los quería casi nadie, ¿no? Sin embargo, el Señor escogió a un publicano, llamó a un publicano para que fuera uno de sus apóstoles, que era Mateo. Lo llamó el Señor, ¿no? Eso precisamente fue el impedimento de muchos, ¿no? Para no reconocer a Jesús como el Mesías, el que se sentían ellos buenos, no se sentían, entonces no tenían necesidad de Dios. Y ese es precisamente también lo que le ocurre a mucha gente en nuestros días, ¿no? No se reconocen como enfermos, no se reconocen como no tienen necesidad del médico divino, como decía el Señor en el capítulo 2, versículo 17, ¿no? Que yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos, ¿no? A curar a enfermos. Y ese es el mismo problema que tenemos, ¿no? Porque no reconocemos. Yo, si le pregunta a la gente, dice, ¿qué mal hago yo? Si yo simplemente trabajo, no me meto con nadie, llevo mi vida, pero como decía Juan el Bautista, arrepiéntete de tu maldad de tu corazón y reconoce al que viene, a Jesucristo, al que viene detrás de mí, que no soy yo digno ni de atarle las sandalias, reconócelo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Y qué exige Jesús de los que quieren seguirle? Esa es otra de las preguntas que nos contesta el Evangelio, ¿no? ¿Qué exige Jesús de los que quieren seguirle? Porque no es suficiente saber quién es Jesús. Tampoco es suficiente saber a qué vino. Hay que seguirlo. La conversión es un giro total, ¿no? Hay que entregarse. Y como dice Efesios 4, 22 al 24, que vamos a leerlo, Efesios 4, del 22 al 24, dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, y creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y esa es la actitud correcta para seguir a Cristo, ¿no? Como dice también en el capítulo 8 de Marcos, los versículos 34 y 35, que vamos a mirarlo. Capítulo 8 de Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es una condición para seguir al Señor, ¿no? Dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para Él. Que Él sea el que tome las riendas de nuestras vidas. Es un cambio en la forma en que vemos la vida. Es un giro total, ¿no? Es un cambio total de prioridades. Lo que antes para mí valía, como dice Pablo, lo define muy bien. Lo que antes para mí era ganancia, ahora es pérdida. Y lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús al cual sirvo, ¿no? Es un cambio total de prioridades en nuestra vida, ¿no? Que es que coloquemos las cosas en el orden correcto que nos enseña el Señor en su palabra. Negarse a sí mismo, ¿no? Una condición. Tomar la cruz. Cuando el Señor dijo esto, estaba anunciando su muerte a sus discípulos, que todavía no sabían que iba a morir de la forma que iba a morir, ¿no? Y estaba anunciando su muerte. Y bueno, no quiere decir que nosotros tengamos que pasar por ahí también, pero sí nosotros tenemos que morir de alguna manera, ¿no? Se estaba refiriendo el Señor al arrepentimiento, al arrepentimiento de nuestros pecados, ¿no? Y ese es el principio del Evangelio, como nos dice Juan el Bautista, ¿no? Y como dice Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. La vida antigua y la vida nueva. Es un cambio total. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Es un cambio total, ¿no? Pues el Evangelio de Marcos nos anima a eso precisamente. Y para ello nos hace un relato claro y conciso del ministerio del Señor Jesús, ¿no?
para que entendamos realmente que lo que es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir al Señor, ¿no? Eso es en definitiva el mensaje central y la predicación del Evangelio de Marcos, ¿no? Predicar a Cristo, aunque vino con humildad, como siervo sufriente, pero era realmente Dios, el Hijo de Dios, que había venido a pagar la deuda que nosotros debíamos, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, continuamos el próximo día y ya entramos en el versículo primero del primer capítulo, que nos da también un indicio bueno de lo que va a tratar todo el Evangelio de Marcos. Así que el Señor bendiga su palabra.